Muy bien, vamos a hablar hoy de los eclipses que tenemos ahora protagonizando el espectáculo del cielo, ¿no? Los eclipses que tenemos ahora activos son los de el 25 de marzo, que es un eclipse lunar, va a ser una luna llena, con la luna en los 5 grados de Libra y el sol en los 5 grados de Aries. Una luna llena de por sí, lo habremos hablado varias veces, se asocia a ese momento en que vemos que las mareas avanzan, que los moluscos se abren, que los animalitos y no tan animalitos están más nerviosos que de costumbre y que también las personas, sobre todo las más emotivas o las más irracionales, eh, de alguna manera magnifican esta característica de emotividad y hasta pueden, en el caso de las personas violentas, desarrollar actos este, que luego salen en los diarios. Sin llegar a este extremo, tenemos también acontecimiento, que es negativo, por supuesto, tenemos eventos como que hay más partos, es decir, hay muchos más partos. Este es un hecho completamente maravilloso de la naturaleza, y es que el hecho de que del vientre de una mujer pueda de no haber vida a haber vida de un momento a otro, y es algo muy típico de las lunas llenas y de la atmósfera de la luna llena. Hay alegría, pero también hay dolor, hay emotividad, hay miedo de los familiares, de la parturienta. Va a vivir bien, va a estar bien el chico, no va a estar bien. Hay alegría en la familia, no la hay. Lo esperábamos, no lo esperábamos. Es, creo yo, un ejemplo válido para explicar cuál es la atmósfera emocional durante un eclipse, sobre todo si es de luna llena. Dijimos que se caracterizan por ser momentos de cierre. Es decir, las lunas llenas y los eclipses más, sobre todo cuando se dan acompañados de ciertos aspectos y en ciertos signos, que hablan de cierres más abruptos. Cierres más abruptos, por ejemplo, no solo podemos mencionar la ruptura de una relación, por ejemplo, que es algo típico, o el final de una etapa. Por ejemplo, terminamos de cursar un determinado tramo de una carrera, o se termina una carrera. Una persona experimenta un cambio en el trabajo, ya sea que lo deja voluntariamente o lo despiden. Fíjense la cantidad de despidos que hubo en Argentina en los días que rodearon al 25 de marzo. Despidos sobre todo de empleados estatales, etcétera, etcétera. O sea, esto de pasar de estar empleado a desempleado, y a veces también, sin hablar de despidos, la gente decide que hay personas que deciden dejar una situación laboral, familiar, eh, la vida en un espacio determinado, en una ciudad, en un país, en una región. Eh, estos cierres tienen que ver con un proceso que se inició 6 meses antes.
O sea que no tenemos que pensar que estos significados, que en este caso tienen que ver con el eje Aries-Libra, van a estar manifestándose durante unos días nada más. Que sí, puntualmente se ven más representados 3-4 días antes, 3-4 días después. Pero el proceso en sí que lleva a una etapa de cierres como los que describimos, o a las circunstancias que describimos, se empieza a procesar 6 meses antes, cuando se dio, en el caso de las lunas llenas, la inversión de la posición de la luna y el sol. Por ejemplo, no habría un sol en Aries y una luna en Libra, sino un sol en Libra y una luna en Aries. Eso sucedió algo así como en mediados de octubre del 23. O sea que podríamos observar qué estaba sucediendo en nuestras vidas en ese tramo, en ese periodo de mediados de octubre del 23, y tratar de establecer alguna relación con cuestiones que estén haciendo eclosión o que estén terminando, o de las cuales se obtenga una respuesta o que se resuelvan en este periodo de luna llena. O sea que tenemos que pensar en principio en esta significación general de los eclipses, que es el cierre de etapas, el comienzo de otras también, pero ahora vamos a especificar qué pasaría si estamos hablando del eje Aries-Libra. Bien, durante 2 años vamos a tener una temporada de eclipses en estos signos, ¿sí? Veníamos hasta el año pasado de una temporada de eclipses que también duró 2 años en el eje Tauro-Escorpio. Ahí, digamos, en ese panorama de Tauro-Escorpio, el tema de la economía, la retracción que necesariamente produjo la pandemia, la aceleración de los problemas climáticos y toda la cuestión ecológica relacionada con esos cambios climáticos, la crisis económica, la crisis de empleo, la crisis política, se manifiesta ahora con una pregunta con un dilema que estaría marcado por la oposición Aries-Libra. Aries es: ¿cómo resuelvo esta situación con Ucrania? Se pregunta Putin. Entonces dice guerra, invasión. Eso es Aries, ¿no? Bien. ¿Qué haría? Hablemos en términos ahora muy macro, estructurales, ¿no? Aries es la guerra, es la belicosidad, la idea de ir hacia adelante, de no esperar. Libra, ¿qué diría? No, negociemos, hablemos. Nosotros tenemos una fuente importante del concepto de democracia y de civilización en Occidente que parte de la cultura griega. La cultura griega era muy libriana, digamos, en el sentido de que surge por primera vez la idea de, en vez de ir a la guerra con armas, bueno, tirar una piedra, y luego de tirar una piedra empezar a hablar, empezar a negociar, ¿cierto? Esto llevó siglos y seguirá llevándolos, porque no siempre hablando se entiende la gente. Y este es un periodo particularmente así, es decir, es un periodo extenso, por lo menos de 2 años, en que el nodo sur, el que está más débil,
está en Libra, o sea, coincide con el signo de Libra, y el nodo norte está en Aries, de manera que cuando se establece esta pregunta, negociamos, acordamos, vamos a la diplomacia, siempre va a haber quienes decidan, incluso los pueblos pueden apoyar en esto, la violencia, ir a la guerra, todo o nada. A los argentinos estas frases les resonarán, pero es como una descripción de la misma situación política que se vive. O sea, hay un atasgo, no hay un deseo de escuchar al otro, no hay un deseo de negociación. Si hay negociaciones, fácilmente pueden fallar y pueden ser cortinas de humo para tapar luchas que pueden venir, traiciones que se pueden desatar, rupturas que se pueden dar, quiebres dentro de partidos, quiebres en las relaciones dentro de un mismo partido y entre partidos. Hay una gran tendencia a la pelea. Una gran tendencia a la pelea también verbal, porque por la configuración de Mercurio, que está dando vueltas por Aries en este periodo, ahora va entrando en penumbra, va a retrogradar, etcétera, va a estar bastante en Aries. Y bueno, un Mercurio en Aries no espera, es decir, la palabra es una bala, mucha agresión. Ahora se usa mucho la palabra hater, la palabra troll, ¿no es cierto? Esta gente que no espera un solo segundo para mandar un insulto antes que ponerse a argumentar con el otro. Entonces, podríamos ver que las figuras de poder de este momento son figuras que en cierto modo son emergentes de un estado de la sociedad. Difícilmente una sociedad elige un presidente que no encarne un sentimiento o una emoción que no esté presente en esa sociedad. Entonces, estamos en un momento de mucha división, lo vemos en el resto del mundo, sobre todo en los países en donde es muy fuerte la cruz cardinal. Cruz cardinal está representada por 4 signos, que son Aries, Libra y cruzándolos, Cáncer, Capricornio. En este caso tenemos más destacado el eje Aries Libra, que plantea esta cuestión tan preocupante de la guerra, de focos de guerra y conatos de conflicto en un montón de lugares del mundo, sobre todo donde tanto los mapas de los propios países como de los gobernantes incluyen sobre todo estos 2 signos, Aries y Libra. En alguna revista y en alguna descripción general de signos se dice habitualmente que Libra es pacifista, y eso es cierto. Cuando Libra está entero, digamos, cuando tenemos mapas de personalidades en personas cualquiera, no necesariamente necesitan ser famosos. En general, Libra tiende a equilibrar, a querer pacificar, delibera muchísimo, duda muchísimo, porque siempre está buscando ese punto medio tan difícil de encontrar. Pero esto es siempre así, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Libra designaría una persona o un país que es solo de Libra, es decir, tiene el Sol en Libra, ¿sí? Pero puede tener planetas en Aries, planetas en Escorpio, en cuadraturas que son tensiones de varios tipos. Puede tener, como nuestro actual presidente Javier Milei,
al Sol en Libra, pero en un grado crítico, como es el grado 29 o el grado 0, en fin. Entonces vemos que hay gente como Putin que invade Ucrania y que tiene una actitud de absoluta negación al diálogo, es de Libra. Pensemos en Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, bueno, fue la que decidió la guerra de Malvinas, porque la reina Isabel, que falleció hace poco, no quería saber nada con una guerra en ese momento. En el caso de Thatcher y en el caso de Putin, son personas que tienen muy fuerte a Escorpio. Hitler tenía un Libra destacado, era ascendente Libra, pero tenía el Sol en Aries. Entonces, esta contradicción a veces hace que Libra asuma todas las características de Aries, pero en su peor manifestación. Es decir, las peores características de Aries y las peores de Libra, cuando están uno de los dos más aspectados. Lo mismo podemos ver con otros ejes, pero hoy hablamos de Aries Libra y nada menos que con el tema de las decisiones de una guerra, de un conflicto, y también con el tema tan libriano de la justicia, y qué papel juega la justicia en la resolución de estos conflictos. También la diplomacia, que es un tema muy libriano, es decir, cómo se resuelve determinada cuestión. En este momento la justicia está lenta, está en detrimento, por así decir, y por otra parte, la diplomacia, los diplomáticos, quienes se han hecho cargo de ese rol tan importante, que debería ser tan importante, no han demostrado justamente la mayor pericia del mundo. Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, esta característica general que estoy describiendo, la polaridad Aries-Libra nos da un periodo de mucha lucha, de mucha violencia, de mucha crueldad también, porque hay configuraciones que no se quedan solo en ese Aries regido por Marte, que Marte está muy destacado en todo el año, por cómo arrancó en Aries también. Entonces, no es solo la belicosidad, hay gente que es belicosa pero no es cruel. Sin embargo, acá aparece Plutón haciendo una entrada espectacular en Acuario y por combinaciones diversas que no viene a cuento hoy tratar, agrega una crueldad y una indiferencia por el sentimiento del otro que quizás empeora un poco las cosas. Desde ya tendríamos que pensar que esta situación se va a seguir manifestando de manera crítica por lo menos hasta el próximo eclipse, que sería el 8 de abril y que es mucho más intenso. O sea, en imaginario popular, lo que podemos decir es que hay una acumulación de tensiones. ¿Por qué? Porque Urano, que es lo impredecible, lo abrupto, lo que surge de golpe, lo que justamente por ser abrupto puede ser explosivo, puede ser como un corte de luz, un corte de energía, un corte de las comunicaciones. Bueno, Urano rige la electricidad, todo lo que es eléctrico está activado por el planeta que magnifica todo, que es Júpiter. O sea, hay un acrecentamiento tanto de los aspectos que acabo de describir como los del propio Urano. Es decir, esta tendencia, bueno, vine con paciencia pero no me aguanto más, la vamos a ver muy representada en los días
que rodean al 8 de abril, y yo diría todo el mes de abril, porque después hay una configuración importante el día 20, otra el día 22 de abril, es decir que es un mes en donde ese juego de billar, que es el de los planetas, cuando uno va chocando al otro, no chocando, sino que es metafórico, ¿no? Por aspecto, eh, va a estar mucho más activo, más tendiente a explotar, y Júpiter acrecienta, expande. O sea, esto lo agranda, cualquier bronca lo agranda, cualquier reacción lo agranda, eh, cualquier situación que podría haberse resuelto de una manera diplomática, la agranda tanto que, bueno, se termina en un atentado terrorista, por así decir. Un atentado terrorista está regido justamente por Urano, es decir, es, es abrupto, es impensable, no se sabe de dónde viene, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenemos que pensar que el tema terrorismo también durante el mes de abril y el mes de mayo van a estar muy activos. Los aspectos de abril se prolongan en mayo y se afincan, por así decir, por la cada vez mayor cercanía de la conjunción Júpiter-Urano. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Yo primero hablé de lo tenso para poder hablar de lo positivo, como siempre sucede en la astrología, hay luces y sombras. Entonces, lo positivo es que esa magnificación que trae Júpiter también trae un acrecentamiento de conciencia. Es decir, si estuvimos completamente nublados, eh, si nos tiraron humo en los ojos, si veníamos engañados, si no queríamos ver las cosas de determinada manera, sino de la manera que nos gustaría que fueran, pero que no pueden ser. Bueno, en este caso, Júpiter, que es el propósito y es la fe, el significado, puede ayudar muchísimo, en este caso, a Urano a orientar esa fuerza revolucionaria, a darle un sentido, un significado, y a barrer la nube neptuniana, digamos, esa que nos tapa los ojos, todo eso que puede ser una situación de gran hipnosis, que es lo que muchos astrólogos observan en este momento con muchos pueblos. Es como si nos suceden tantas cosas a nivel social, político, a nivel de catástrofes climáticas, etcétera, etcétera, que quedamos como si hubiéramos quedado en un estado catatónico, hipnótico. Bueno, hacia el mes de mayo, muy probablemente hay situaciones que vayan decantando naturalmente y otras que sean las propias personas que dicen, bueno, ahora entendí cuál era el propósito de tal o cual proceso, a dónde apuntaba tal o cual intención que no vi en su momento. Eh, Ahora entiendo cuál es mi propósito. Esto sería lo más importante de todo, el acrecentamiento de la propia conciencia. Ese es el mejor regalo que podría traer esta conjunción al año 2024, que es un año difícil. Una conjunción Júpiter-Urano, cuando está en un mapa natal solito, digamos, en un mapa individual, si bien es brava, es uno de los indicadores del genio, es decir, da la inventiva, la rapidez, la brillantez de Urano, regente de Acuario, y también da la capacidad de construcción, de planificación, de propósito,
de orden, de ley que da Júpiter, regente de Sagitario. ¿Sí? Entonces, observemos cómo va funcionando esa conjunción. A ver si hacia fines de abril, mayo, la justicia se activa un poco, ojalá mucho. Si la mente de las personas se despeja, ojalá que también la de los gobernantes. Pero en cualquier caso, el proceso va a ser de clarificación. Si la clarificación lleva a revoluciones, conflictos, estallidos, eso no lo sé. O sea, obviamente lo que hay es la conciencia real de lo que sucede, al menos en este plano, ¿no? No en el plano metafísico. Después les digo qué pasaría en el plano metafísico. Pero, o qué es lo que podemos hacer humanamente y humildemente. Ya solo una toma de conciencia y uno estar bajo un estado hipnótico y no prestarse o alejarse de los conflictos inútiles, de las guerras inútiles, que no son solamente las que están declaradas entre países. A veces hay guerras entre grupos de amigos o familiares porque cada uno, porque piensan distinto a nivel político. Entonces esas cosas que no tienen sentido en el fondo, comparada con las cuestiones graves de la vida, pueden ser que por agotamiento se empiecen a despejar.